expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas noches, o tardes, o dependiendo del momento en que tú nos estés viendo. Queremos darte la bienvenida a este tu programa que es Hombres Trabajando, dependiente de la iglesia Sendas Antiguas. Y queremos el día de hoy compartirles un tema muy importante para nosotros. Yo creo que ustedes ya conocen a mis hermanos y la trayectoria que ellos tienen. Mi hermanito Oscar Carrillo. Bienvenido, Oscarito. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Tiene ya 30 años de trayectoria en el Ministerio de Alabanza, 35, Ya perdón. ruquillo. 35, él dice que tiene 15, pero no, tiene 35. No dañarse. Y también mi hermano y nuestro pastor Guillermo Hernández Barrón, y él ya tiene también ya 30 años, brother, 30 años de Ministerio de la Alabanza, ¿verdad? De edad. De edad también. Buena edad. Y pues bueno, el tema que queremos compartirle, porque hago mención de la trayectoria y del tiempo que ellos tienen en este ministerio, bueno, es porque el tema de hoy es precisamente el ministerio que nosotros hemos desarrollado durante todo este tiempo, que es el ministerio de la alabanza y la adoración para nuestro Dios. Y bueno, queremos compartirles ciertos aspectos y cosas que con el trayecto de todo este tiempo que hemos ido trabajando en el ministerio de la alabanza, ya sea en un instrumento, dirigiendo, cantando, queremos compartirles ciertos puntos que Dios nos ha ido mostrando y nos ha ido enseñando y nos ha ido reestructurando de este ministerio, ¿verdad? Yo creo que cada uno de los tres podemos aportar cosas diferentes, y pues bueno, es momento de platicarles más o menos exactamente de qué trata este tema, Memo. Bueno, en esta ocasión queremos hablar acerca de, más que de técnicas musicales, queremos hablar de experiencias ministeriales, que es lo que nos interesa más en esta ocasión compartirles. Ya habrá un momento donde podamos hablar de técnicas, de acordes, de toda esa situación, ¿verdad? Pero en esta ocasión queremos platicarles de lo que nosotros consideramos que ha sido lo que nos ha mantenido en el ministerio, qué es lo más importante del ministerio, qué es lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Y créanme que a pesar de que Carlitos, por ejemplo, le faltó decir, ¿tú cuántos años llevas en el ministerio? Ya 17 años en el ministerio de la alabanza, brother. 17 años. 17, Como como la la canción. 17 años. 17 años, o sea, 17 también años. es un tiempo ya muy considerable. Entonces, queremos hablarles acerca de toda esta situación, que es lo que creemos que es más importante y que realmente les va a servir más. Les va a servir más estos puntos que vamos a tocar. Entonces, Oscarito, te dejo la palabra. Sí, gracias. Para comenzar sobre estos aspectos de la alabanza y la adoración, yo creo que uno de los puntos medulares es cuál es la función de la alabanza, de la música dentro de la iglesia, más bien dicho, cuál es la función de la música dentro de la iglesia.
¿Por qué es que cantamos? ¿Por qué por qué él se conecta tan fuertemente el aspecto de iglesia y de música, ¿no? Hay una conexión muy especial, muy fuerte. Y una de las cosas que yo les podría platicar es que la música le ayuda al cerebro a hacer conexiones de una manera más importante y más fuerte. Y entonces, cuando los textos tienen una melodía, es muy fácil recordarlos. Ahora, las cosas que se hablan dentro de una comunidad, dentro de una iglesia, es importante que la gente las recuerde. Y por eso yo quiero destacar lo relevante que es el papel de la música dentro de la iglesia. Por eso nos hemos dedicado y por eso hay tanta gente que se dedica a hacer música dentro del contexto de iglesia, porque es muy útil trabajar a través de la música dentro de la iglesia. Claro, y sobre todo porque la alabanza, independientemente de la música, o sea, porque bueno, sabemos que la música, como tú dices, tiene ciertas injerencia en tu estado emocional, en tus emociones, se mueve y logra conectar ciertas fibras nerviosas y emocionales que nos ayudan a tener cierta reacción a una música, ¿verdad? Incluso desde el embarazo pones música y el bebé empieza a reaccionar, ¿no? Pero si lo enfocamos también, o más bien respaldamos todo lo que tiene que ver el ministerio de la alabanza con la palabra y con la presencia de Dios, bueno, eso es algo que transforma las vidas, ¿verdad? Y es sobre lo que queremos hablar un poquito, de acuerdo a la trayectoria y experiencias que hemos tenido nosotros, que a lo mejor con buenas experiencias y a veces hasta con malas experiencias hemos tenido que aprender que el ministerio de la alabanza no es hacer música y ya, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer algo de corazón para Dios. Bueno, algo que hemos entendido a través de todo este tiempo es que a través de la música se mueve el Espíritu Santo de Dios, aún de la pura música sin letra, porque recordemos en la Biblia cuando David tocaba, una de las cosas que decía que sucedía es que cuando él tocaba, no decía que cantaba, nomás decía que cuando tocaba su arpa, huían los espíritus. Entonces, esto no ha cambiado en nada al día de hoy. Al día de hoy tú tocas tu piano y cuando tú tocas, empezamos a transmitir un sentimiento, pero no nuestro sentimiento. Esto es lo más importante, que no vamos a transmitir nuestro sentimiento, vamos a buscar transmitir la presencia de Dios, atraer la presencia de Dios a través de lo que tocamos. Entonces, eso, como les decía, eso no ha cambiado desde David hasta el día de hoy. Había alguien, yo recuerdo mucho que había gente que luego pensaba que si encontraba lo que tocaba David exactamente en aquel entonces, que entonces iba a suceder lo que pues, sucedía cuando David tocaba. Y entonces no es una fórmula ni es un estilo, es la esencia del ministro consagrado para el Señor. Entonces lo que hace, así toque cualquier estilo de música, va a transmitir la presencia de Dios. ¿Algo que comentar? Que sí, eso es bien valioso porque no se trata de una música en particular, de unos acordes, vaya, porque finalmente los acordes pues, te van a generar emociones, ¿no? De cualquier naturaleza, ¿no? Suspenso, humor o no sé, de muchas cosas. Pero no se trata de estimular a la gente solamente a través de la armonía. Sí, no es solamente eso, sino que es lo que acabas de decir muy fuertemente, que tu vida como ejecutante de un instrumento dentro del contexto de iglesia, nosotros les llamamos ministros. Esta vida de esta persona necesita tener estos elementos que tuvo la vida de David, quien ahorita mencionabas, para que cuando esa persona toca, impacten positivamente la vida de las personas, no solamente es tocar. Y bueno, ahí en eso entran muchísimas cosas. Hace ratito antes de grabar estábamos diciendo que hay una gran tendencia a sobrevalorizar, a que entre menos difícil sea una música,
es más comprensible para el oído, entonces la gente puede fluir más fácil. Y hay otra postura que dice, no, la música debe estar bien estructurada, bien armonizada, y eso le va a dar a entender mejor a la gente el mensaje. Y bueno, estamos platicando de encontrar un equilibrio, ¿no, Charlie? Claro, claro, y es que bueno, también hemos podido escuchar comentarios, gente que nos ha dicho, es que ustedes le quieren meter un montón de cosas y lo quieren complicar todo, y hay quienes dicen, es que a mí no me interesa lo que toquen, o sea, a mí me interesa lo que siento. Entonces, nos han preguntado y nos han llegado a comentar, ¿qué es más importante? Como decía Oscarito, una música muy elaborada, muy rearmonizada o la presencia de Dios. Y eso es lo que decíamos ahorita, ¿no? Llegar a ese equilibrio. Y de ahí yo creo que se ha derivado ciertos comentarios o cierta idea en las iglesias en general o incluso a veces hasta en nosotros como ministros, como músicos. Por ahí hemos escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado, a mí me lo han dicho varias veces. Si yo siento la presencia de Dios en la alabanza, es porque, o si siento o no siento, más bien, no sé si me han dicho a mí, si siento o no siento la presencia de Dios durante la alabanza, es culpa de los ministros o de los músicos. Es responsabilidad de ellos que yo sienta o no sienta la presencia de Dios. Y yo creo, en mi trayectoria, mucho menor que la de ustedes, yo creo que no es responsabilidad de los músicos que la gente sienta o no sienta. Obviamente la música transmite y te hace sentir, pero no es responsabilidad de los ministros de alabanza que tú vayas o no a la presencia de Dios. Yo creo que, pues imagínate, sería algo un poquito complicado pintando este panorama. Por ejemplo, vamos a suponer que cierto hermano viene con la prisa, todo lo que da para llegar al servicio, ya se le hizo tarde, se le atravesó uno, ya le pitó, ya el otro le dijo de cosas y van llegando a la iglesia, ya viene todo enojado, todo de mal humor y se topa con un canto de adoración. Obviamente él va a decir, no, ahorita yo vengo, o sea, el momento que él viene es muy diferente al hermano que llegó desde temprano, empezó a orar, estuvo tranquilo, es una atmósfera diferente la que se va creando. Entonces, cada quien va a tener una experiencia, y no estoy hablando de la vida espiritual, estoy hablando del momento, ¿verdad? Del momento de la acción. Cada uno va a tener una experiencia espiritual diferente, ¿verdad? Lo que sí a lo mejor, como decíamos hace un rato, la responsabilidad del ministro de alabanza, como tú comentabas, Memo, es tener la presencia de Dios de tal forma que al momento de estar cantando, estar adorando, la presencia de Dios descienda sobre el lugar. No tanto que la gente vaya allá, sino más bien que la presencia de Dios descienda en el lugar. Obviamente sabemos que cuando la presencia de Dios desciende, pasa lo que pasaba con Saúl, ¿verdad? Los demonios huían y eso es lo mismo que pasa. Mira, por ejemplo, en el caso de David, realmente la presencia de Dios se hacía manifiesta y al grado que echaba fuera a los demonios, pero ahí sí era por la integridad de él. Exacto. Es un ejemplo un poco distinto, pero entonces yo creo que hoy en día, todo lo que has dicho tienes mucha razón, a veces le cargan la mano al equipo de alabanza, pero sí es una responsabilidad, creo yo, compartida, ¿verdad? Porque así como también no se vale que la gente diga, pues no se sintió por tu culpa, o se sintió y qué padre. Pero también nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Claro. Porque nosotros también tenemos que ser un vínculo a través del cual pueda fluir la presencia de Dios. Y como bien dicen, no se trata de estilos, no se trata del tipo de acordes. Creo que la música lo que nos encierra son emociones, nos cierran emociones que son las que Dios nos dio. Y entonces en base a esas emociones, Oscarito, podemos tocar desde cosas como muy espirituales, cosas que dices, Te van transportando. te van transportando, pero va a haber momentos que vamos a tener que tocar cosas alegres. Algo alegre. Entonces, pero la presencia de Dios sigue siendo la misma. Entonces ahí es donde nosotros, como equipo de trabajo, queremos compartirles que no es, a final de cuentas, todos son formas esos, Oscarito. Lo que importa es atraer la presencia de Dios al estilo que toques. Pero bueno. Sí, fíjate que es, finalmente caemos a qué es la vida del músico. Es la vida del que está, el que lleva esta responsabilidad
de dirigir a la congregación, de dirigir al equipo de trabajo y decían por ahí que no vas a llevar a alguien a un lugar al que no conoces, ni vas a dar algo que no tienes. O Exacto. sea, a partir de ese principio podemos establecer que los que estamos involucrados en conducir a la gente, en provocar un ambiente, los músicos dentro de una iglesia, sí somos como en ese sentido responsables de las cosas que pueden estar sucediendo. Sí tenemos que cuidar nuestra vida. Claro. Pero también al mismo tiempo la gente que cuando alguien dice yo voy a la iglesia, voy a adorar a Dios, y por ahí platicaba con una persona, le digo, cuando vas a adorar a Dios, estás adorando desde el momento en que te paraste de la cama y te estás arreglando para ir a la iglesia, ahí ya estás adorando. No tenemos que como vincularlo específicamente, porque luego usamos mucho la palabra alabanza, música movida, adoración, tranquilitas. No, es más bien una actitud. Así decimos, usamos ese término para diferenciarlo, pero en realidad cuando decimos alabanza o cuando decimos adoración, estamos conectados a una situación de la actitud. De hecho, en la Biblia, cuando se menciona la palabra alabanza o adoración, el contexto en hebreo es diferente a lo que nosotros lo encontramos traducido como y alabaron al Señor, pero el original se refiere a diferente, y levantaron las manos para honrar a Dios, o dieron gritos de júbilo, o hablaron jactanciosamente acerca de las cosas buenas de Dios, ¿no? Bueno, esta es mi aportación. Ahora recordemos que la palabra alabanza, que como tú decías, no es precisamente las movidas y luego la adoración, las tranquilitas. Más bien, alabanza es un acto de exaltación, ¿sí? de adoración, de elogios, de reconocimiento, obviamente pues a Dios, ¿verdad? Como les decía, es muy importante que tengamos la presencia de Dios, como decías, Oscarito, eso fue una frase muy padre que la verdad vale la pena conservarla. No puedes llevar a alguien a un lugar que no conoces, es lógico, o sea, y no puedes darle algo que tú no tienes. Entonces, a veces, pues pasan todas estas cosas y la verdad como músicos decimos, bueno, pues si no pasó nada, bueno, pues es que porque el hermano venía a las carreras, yo no es mi culpa, ¿no? Y no, o sea, como tú dices, si tú no tienes la presencia de Dios en tu vida, obviamente, aunque el hermano venga totalmente dispuesto a adorar, o a lo mejor él puede tener esa conexión con Dios, pero sí somos responsables de que la presencia de Dios descienda a través de ¿qué? De nuestra vida, ¿no? De nuestra vida, que yo creo que es lo más importante, que más que, como tú decías hace rato, Memo, los acordes que toquemos, qué tan bonito cantas, qué tan feo cantas. Ahora, también yo creo que es muy importante considerar, y nosotros que nos dedicamos a esto, que hemos vivido de esto todo durante mucho tiempo, que Dios siempre merece excelencia, ¿no? Ese comentario de que yo lo hago para Dios y como salga, yo siento que también de repente nos da así como cierto comodismo, ¿no? Por ejemplo, tú, Oscarito, yo conozco a Oscarito y supongo que los que lo conocen saben de lo que le estoy hablando, y Memo igual, son personas que dicen, no, hay que sacarlo bien, y hay que sacarlo bien, y te dan 2, 3 vueltas porque les gusta la excelencia para Dios. Mira, a mí me gustaría que antes de que nos fuéramos, porque nos queda poco tiempo para este set, me gustaría que Oscarito, búscate un sonido de piano ahí, Oscarito. Hay unas cosas que tenemos que dejar en claro. Ya hablamos de la actitud, de la vida del músico y todo esto, ¿verdad? Pero hay cosas básicas, es lo que estás diciendo, cosas básicas que tiene que tener el músico. O sea, ahí no le busques. Una vez yo escuché a una persona que decía, pues yo no ensayo porque yo a la mera hora se me mueven las manos solas. No es cierto. Hay que estudiar. Entonces, por ejemplo, les quiero poner un ejemplo porque aprovechando que aquí tenemos al maestro Oscar, ¿qué cosas básicas? Por ejemplo, una escala mayor. Imagínate que estamos tocando en tono de re, por ejemplo, renuévame. Estamos tocando renuévame, la armonía de renuévame. ¿Qué tienes que saber de cajón? Tienes que saber la escala mayor de re, por ejemplo, tocas la escala, Oscarito. Esa escala te la tienes que saber para adelante, para atrás,
intercalada, brincada, de la forma que quieras, pero lo tienes que dominar totalmente. ¿Qué pasaría si tocas esa escala y te sales de la armonía, Oscarito? Uy, me saca hasta de la presencia de Dios, ¿no? Como dicen ahí, le Porque vuelan las palomas del le espíritu. espantas la palomita. Lo que pasa es de que sí tiene que haber una preparación. Ahora, Claro. eso es lo básico, las escalas mayores. ¿Qué otra escala crees que podría funcionar ahí? Bueno, si a mí me pidieran que diera un consejo así como en básico, es que se tienen que saber los acordes de la escala, los acordes que corresponden a la escala y cómo interactúan entre ellos, y qué posibilidades tienen y que estén dispuestos a, bueno, trabajar un rato, a aprender a lo básico de armonía, ¿no? ¿Qué O sea, partes lleva un eso no lo acorde? podemos, Entonces, eso no lo podemos dejar de lado. O sea, todo lo que hablábamos, la experiencia, podemos seguir hablando acerca de situaciones que hemos vivido, cosas que nos han mantenido, los beneficios que hemos tenido de servir al Señor. Pero esto es una embarradita nada más. Aprende las escalas mayores y y en otra ocasión seguiremos hablando sobre algún taller musical, ¿verdad? Pero no podemos dejar de dejarte en claro que todo es importante. Es importante tu testimonio, la presencia de Dios en tu vida y el aspecto musical que realmente sepas tocar. sí, ya que estamos cerrando, ya vamos en los últimos minutos. Yo lo que sí podría decirle a las personas que están al frente de equipos de trabajo, pastores que lideran equipos de alabanza, es que hay que amar a las personas, hay que interesarse por las personas. Son músicos, sí, son músicos, pero no dejan de ser personas, necesitan atención, necesitan tiempo, necesitan dirección. Resulta que los que somos músicos o los artistas tenemos esta situación de la sensibilidad y sí necesitamos que ahí haya esa cercanía de parte del liderazgo de una iglesia hacia los músicos y ese coacheo y ese estar cerca y arropar a los músicos. Claro, Que se les dé un buen trato. Claro, y aparte de eso también sabemos que un ministerio implica disciplina, ¿verdad? Y disciplina me refiero al trabajo en equipo, porque la disciplina no es nada más el líder el que se encargue y ahí lo seguimos como pueda. No, o sea, es un equipo de trabajo. Sepamos que independientemente de que tenemos que tener la presencia de Dios en nuestra vida, el trabajo en equipo es esencial, porque él no puede estar en un re y yo estar en un fa y estar tocando todo el tiempo así. O sea, tenemos que estar en una armonía completa para poder lograr el objetivo, que principalmente es agradar a Dios y lograr que la presencia de Dios descienda. Ahora, voy a aventar un comercial. Aquí tenemos excelentes maestros que se han dedicado a enseñar toda su vida. Entonces, yo te invito a que si tú trabajas en un ministerio de la alabanza o en algún instrumento, aquí mis hermanos dominan cualquier instrumento que les pongan, así que ese no va a ser el problema. Pero si tú quieres aprender a tocar un instrumento o ya sabes algo y quieres mejorar, aquí yo creo que en nosotros, en lo que te podamos apoyar, con todo gusto, comunícate con nosotros y te podemos apoyar con todo gusto. Y si es necesario, a lo mejor acompañarnos en algún momento entre iglesias, pues yo creo que sería muy bueno, ¿no? También y conocernos entre músicos, pues los que ya estamos más o menos viejitos y los nuevos. Muy bien, Carlitos. Pues bueno, vamos cerrando este tiempo. Yo creo que va a hacer falta hacer una segunda parte donde podamos extendernos un poquito más en el aspecto técnico de la música. Y entonces, pues queremos darle las gracias porque para nosotros es un gusto, es un privilegio poder estar con ustedes. Y bueno, como ya dijo Carlitos, estamos a sus órdenes. Por ahí vamos a dejar un número de teléfono para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, Oscarito. Muchas gracias por el tiempo que pasaron viendo este programa. Sigan nuestros contenidos. Nosotros somos la comunidad cristiana online Sendas Antiguas y bueno, pues estamos sirviendo a Dios aquí con mucho ánimo y ganas. Gracias.